Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los orishá, los irunmolé, los awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta recreación se inspira en un relato tradicional preservado en Caminos de Ifá, editado por Ernesto Valdés Jain bajo Proyecto Orunmila, un proyecto colaborativo cubano dedicado a la recopilación, comparación, preservación y publicación de materiales fuente de Oshá Ifá. La narración, la adaptación y los comentarios presentados aquí son originales de Ifá Stories. ¿Por qué Orunmila no pasa por la cabeza de nadie? Rezo. Oyekun dielerini bono, otidas pinu ni olofin, kuri lativo bobo, orisha leri, bobo keko valeri. Eleri ni omo, Orunmila, osi leri ni omo, nina olodumaré, modu quesun lealordo iré. Traducción. Oyekun dida testimonio. Ante Olofin, en el asunto concerniente a todos los orishá y a la cabeza, el testimonio queda establecido. Testigo del hijo de Orunmila, testigo del hijo de Olodumaré, que todo se asiente en bendición. Pataquí. Antes de que esta ley fuese recordada en la tierra, el desorden ya había entrado en el mundo humano por medio de la fuerza sagrada. Lo que comenzó como empoderamiento divino no permaneció en equilibrio. De ese cambio nacieron la rivalidad, la guerra y un límite que Orunmila no cruzaría. Después de concebir la tierra, Olofin dio poder y ashé a todos los orishá. Les dio el poder de que, por medio de su ashé, pudieran hacer sentir su presencia en la tierra e influir sobre los seres humanos. Al principio, aquella condición sagrada no parecía un peligro. Quienes eran tocados por esa fuerza hablaban más allá de su entendimiento ordinario, porque estaban bajo influencia divina. Pero lo que entró en el mundo como poder no permaneció unido a la humildad. Y desde ese momento, la historia se inclinó hacia el desorden. Con el tiempo, los seres humanos que recibieron esa fuerza comenzaron a verse a sí mismos como superiores a los demás. Ya no llevaban con contención aquello que les había sido dado. Empezaron a exaltarse. A partir de ahí, la guerra estalló sobre la tierra. Tomó forma armada y también tomó la forma de conflicto arraigado en el conocimiento, ya fuera abierto u oculto. La división se extendió entre los habitantes y la destrucción se acercó. Lo que al principio había parecido una influencia sagrada se había convertido ahora en un peligro para toda la comunidad. Cuando la situación se volvió grave, Olofin no la dejó sin respuesta. Envió a Elegbá a inspeccionar la tierra y a informar sobre el estado de sus habitantes. Elegbá fue entre ellos e interrogó a uno de los que afirmaban ser sabios. Le preguntó qué había causado la guerra. El hombre respondió que era hijo de Osaín, que su padre le había concedido privilegio por encima de los demás, y que Osaín bajaba sobre su cabeza y le suministraba conocimiento. Por eso, dijo, él era el más sabio entre todos. Elegbá continuó su búsqueda y encontró casi la misma respuesta en todas partes. Entonces regresó ante Olofin e informó todo lo que había visto y oído. Después de ese informe, Olofin envió primero a Obatalá y luego a los demás orishá para que hablaran con sus hijos y corrigieran su conducta. Pero todos fracasaron. Solo entonces Olofin llamó a Orunmila y puso el asunto delante de él. Antes de que el caso llegara a Orunmila, ya se había pronunciado una advertencia. Elegbá reprendió al hombre orgulloso y declaró que Olofin no aceptaría tal conducta, ni la aceptarían los orishá,
porque esa guerra no podía permitirse. Pero la advertencia fue rechazada. El hombre respondió que él era rey y que no permitiría que nadie lo removiera de ese lugar. Más tarde, cuando Orunmila fue llamado, quedó establecida otra restricción, y esta permanecería. Orunmila declaró que, hasta que el desorden en la tierra pudiera ser corregido, él no pasaría por la cabeza de nadie. El peligro no quedó solo en palabras. La guerra continuó entre los habitantes de la tierra. El orgullo ya había echado raíces en aquellos que creían que la fuerza sagrada los hacía superiores a los demás. Obatalá fue enviado, y fracasó. Los otros orishá fueron enviados, y también fracasaron. Lo que siguió no fue accidental. El desorden se había vuelto más profundo que una simple advertencia, y más profundo que una corrección ordinaria. Cuanto más permanecía sin sanar aquella condición, más claro se hacía que la tierra necesitaba otra clase de respuesta. Cuando ya no quedaba ningún otro orishá por enviar, Olofin recordó a Orunmila y lo llamó. Olofin le dijo que todos los demás ya habían ido a la tierra, y sin embargo, los habitantes seguían atrapados en una guerra que podía traer su destrucción. Aquellos que estaban bajo la fuerza astral de un orishá habían llegado a considerarse exaltados por encima de los demás, y el conflicto no había sido corregido. Entonces respondió Orunmila. Dijo que se dedicaría a corregir esa guerra y a restaurar a los seres humanos. Pero hasta que ese desorden pudiera ser corregido, él no pasaría por la cabeza de nadie. Fue allí donde la historia alcanzó su punto de giro irreversible. La fuerza restauradora en esta historia no aparece primero como espectáculo. Aparece como orden, secuencia y autoridad. Olofin gobierna el asunto desde lo alto. El Egba expone la verdad de la condición humana. Obatalá y los demás orishá intentan corregirla y fracasan. Entonces entra Orunmila, no para unirse a la confusión, sino para definir el límite que permanecerá por encima de ella. Y a partir de esa intervención, la historia sale del conflicto y entra en la ley sagrada. Traducción / interpretación espiritual. Como sugiere la oración del principio, el asunto de la cabeza es sagrado. Está bajo autoridad divina, testimonio divino y juicio divino. Y esa es la misma verdad que la historia revela ahora en toda su amplitud. Bajo Oyekundi, el asunto de la cabeza es llevado ante todos los orishá y ante Olofin. Esta línea señala juicio divino, orden divino y la seriedad sagrada de lo que acontece a través de la cabeza. La cabeza de los orishá no se trata como un asunto ordinario. Orunmila aparece aquí como testigo sagrado, como el awo que ve y da testimonio de lo que ha sido hecho. Ese testimonio está bajo Olodumare, y el movimiento de la oración se dirige hacia el ire, hacia la bendición, la restauración y el retorno al alineamiento correcto después del desorden. Y el Egba es invocado al final como la fuerza confirmadora en el umbral, aquel que porta la consecuencia, abre el camino y sella lo que ha sido pronunciado. Este rezo ha sido preservado en una forma transmitida cuya redacción parece comprimida o inestable en algunos lugares. Por esa razón, se comprende mejor a través de la interpretación espiritual que por medio de una reconstrucción literal forzada. Aún así, su significado permanece coherente. Invoca la autoridad divina sobre la cabeza, establece el testimonio sagrado por medio de Orunmila y refleja la restauración del orden después del desorden espiritual. Y por causa de eso, el rezo pertenece directamente a la historia. Toda la narración gira en torno a lo que entra por la cabeza, quién tiene autoridad sobre ello y qué ocurre cuando la fuerza sagrada es corrompida por el orgullo. Lo que comenzó como influencia divina se convirtió en causa de guerra. Lo que estaba destinado a guiar se volvió una fuerza de destrucción. Así, la oración y la historia hablan con una sola voz. La cabeza es sagrada, no se puede permitir que el desorden la gobierne, y un juicio superior debe restaurar el equilibrio. La historia no termina mostrando una celebración pública ni una paz visible entre los habitantes de la tierra. Termina estableciendo lo que desde entonces debe recordarse. Orunmila declaró que no pasaría por la cabeza de nadie mientras ese desorden permaneciera sin corregirse. Esa declaración se convirtió en el significado duradero dejado por la historia. Y así, este relato se conserva como la razón por la cual Orunmila no pasa por la cabeza de nadie. La lógica adivinatoria preservada en la historia es clara. El Egba declaró que tal guerra no podía continuar.
Las misiones correctivas de Obatalá y de los demás Orishá fracasaron. Orunmila declaró que, hasta que el desorden fuese corregido, no pasaría por la cabeza de nadie. La historia conserva esa declaración como la razón doctrinal recordada por los practicantes posteriores. Esta historia enseña que el poder sagrado, cuando se separa de la humildad, se vuelve peligroso en manos humanas. Enseña que una advertencia puede ser pronunciada y aún así ser rechazada. Y enseña que Orunmila responde al desorden no entrando en toda forma de descenso, sino estableciendo el límite que protege el orden sagrado.